Bueno, vamos a explicar un poco el método o el tema, mejor dicho, de sistemas de alma llena. ¿Qué son los sistemas de alma llena? Bueno, los sistemas de alma llena son estructuras compuestas por barras. Y acá es donde tenemos que definir algo muy importante que es la barra o viga, ¿no? Si lo planteamos desde el punto de vista geométrico, podemos decir que una barra es un elemento o un objeto donde la sección, el área, es muy pequeña frente a la longitud. Podemos definirlo también bajo este mismo concepto a las vigas, ¿no? Por supuesto, esta viga tiene características que tenemos que tener en cuenta. La característica por ahí más importante es la línea neutra o línea generatriz baricéntrica, ¿sí? Que es un eje o es el eje por donde debe pasar eh, en la sección, ¿sí? Generalmente hacemos que esta línea pase por el baricentro de la sección. En la mayoría de los casos lo vamos a hacer así, ¿sí? Y fíjense en ahí que en el dibujo aclara que la sección es bastante chica frente a la longitud. Supongamos esta barra o esta viga que está cargada con cargas activas y reactivas. Recuerden que las cargas activas son aquellas cargas que pueden ser fuerzas o pares a las cuales está sometido el elemento estructural o el elemento mecánico que queremos analizar los esfuerzos. Y las cargas reactivas, recuerden que están relacionados con los vínculos o con las reacciones de vínculos, ¿sí? ¿Por qué aclaro esto? Porque acá es muy importante plantear el equilibrio entre cargas activas y cargas reactivas. Recuerden que para nosotros los cuerpos están o deben estar en equilibrio. Imagínense en esa misma barra, ¿sí? Con un plano pi, ¿sí? Que es perpendicular al eje de la barra, ¿sí? Este plano va a definir una sección que va a ser perpendicular al eje del plano. Si yo separo las dos, en dos partes la viga, ¿sí? Y la separo, ¿sí? Automáticamente la viga va a perder el equilibrio, ¿sí? Se va a empezar a desplazar o va a empezar a rotar o va a hacer las dos cosas a la vez. Para restablecer el equilibrio, yo lo que tengo que hacer es reducir el sistema de fuerzas activas y reactivas al baricentro de la sección y reemplazar el efecto que me está produciendo la parte izquierda sobre la parte derecha o eventualmente reemplazar el efecto que me produce la parte derecha sobre la parte izquierda. Y esto lo tengo que hacer utilizando, o en realidad haciendo, una reducción de sistemas de fuerzas en el baricentro, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que si yo miro la parte izquierda o la parte derecha, le tengo que colocar la resultante de reducción y el momento resultante que me está produciendo la parte izquierda, o viceversa, ¿sí? ¿Para qué esto? Y justamente para poder mantener el equilibrio. Y ahora vamos a empezar a analizar hacia un lado o hacia el otro. Fíjense en que acá lo que hicimos fue tomar la parte derecha, ¿sí? Y justo en la sección baricéntrica colocamos un sistema de referencia, que es una terna ortogonal izquierda, ¿sí? Y fíjense en que ahí están la resultante de reducción y el momento resultante de reducción en el baricentro de la sección, ¿sí? Si yo coloco, o mejor dicho, si yo proyecto cómo son esos vectores resultante y momento resultante de reducción sobre el sistema de referencia, voy a obtener
vectores que van a ser colineales con los tres ejes del sistema de referencia. A esos vectores que recuerden, acá están en dos magnitudes, ¿no? Una que es fuerza y la otra que es momento. Recuerden que a los momentos lo denominábamos con una doble flechita y a las fuerzas con una simple flechita. Bueno, estas proyecciones sobre los tres ejes me están representando las proyecciones de la resultante de reducción en X, la resultante de reducción en Y, la resultante de reducción en Z. De la misma forma, ocurre con el vector momento. Si yo los proyecto sobre los tres ejes, me van a producir momentos respecto de un eje. En este caso, un momento respecto del eje X, un momento respecto del eje Y y un momento respecto del eje Z. ¿Sí? Acá está un poco más limpio y se ve cómo pude representar el vector momento resultante de reducción y el vector resultante de reducción sobre los tres ejes cartesianos. ¿Sí? Ahora bien, estas proyecciones, tanto de la resultante de reducción como la de momento flector, representan los esfuerzos característicos. Fíjense, la resultante en X la dejo expresada o la defino como el esfuerzo de corte. ¿Sí? Y se denomina o se representa con la letra Q, ¿sí? que significa corte a lo largo de Z en dirección de X. ¿Sí? O según el eje X. ¿Qué quiere decir esto? Vuelvo para atrás. Significa que esta resultante en X, me está cortando a la sección en la dirección de X. Es una fuerza que me la corta. ¿Sí? Y tiene la particularidad de que siempre es perpendicular al eje de la barra. Como ven acá, Rx es perpendicular al eje Z, por lo cual está representando el corte. RI, esfuerzo de corte en dirección de Y o según el eje Y. ¿Sí? Vuelvo para atrás. Al igual que la resultante en X, RI también me corta a la sección, ¿sí? Y también está perpendicular al eje Z, por lo cual también me está representando un esfuerzo de corte, porque directamente me corta la sección, ¿sí? Imagínense, por ejemplo, el efecto de una tijera. Eso es un corte o corte limpio. La resultante en Z se lo denomina esfuerzo normal y se lo representa con la letra N a lo largo de Z. ¿Sí? Fíjense acá, la resultante en Z, ¿qué le está haciendo a la barra? Lo está traccionando o eventualmente comprimiendo. ¿Sí? Este esfuerzo se caracteriza por decir que las fuerzas paralelas al eje de la barra me están generando un esfuerzo normal. También se lo suele llamar esfuerzo axial. Momento flector o flexor a lo largo del eje Z respecto del eje X. Este es un momento flector que gira, a ver si puedo, que gira alrededor del eje Y, de X, perdón, alrededor del eje X. Hace que la fuerza, hace que la sección esté sometida a un momento flector, pero respecto del eje X. De la misma forma, el momento flector respecto del eje Y está definido como momento flector a lo largo de Z respecto del eje Y. Este es muy parecido al momento flector respecto del eje X, ¿no? Pero en vez de girar respecto del eje X, ahora está girando respecto del eje Y. ¿Sí? Y por último, el momento flector
perdón, momento torsor, que no es otra cosa que el momento flector respecto del eje Z. ¿Sí? Fíjense en que este momento flector respecto del eje Z, ¿qué es lo que le produce a la barra? Lo torsiona, o sea, lo tuerce a lo largo de su eje. ¿Sí? A este esfuerzo se lo denomina momento torsor. ¿Sí? Y fíjense acá que si nosotros sabemos reducir un sistema de fuerza y sabemos eh, proyectar estos componentes de reducir un sistema de fuerza, que es una resultante y un momento, y a su vez podemos proyectar sobre un sistema de referencia, estamos determinando los esfuerzos característicos que ocurren en las barras, que sin ir más lejos son tres. El esfuerzo de corte, que me corta la pieza, ¿sí? Todas las fuerzas perpendiculares al eje de la barra. El momento torsor, el momento flector, que flexiona a la barra, ¿sí? Hacia abajo o hacia arriba. Y por último, el momento torsor, que torsiona a la barra, pero respecto de su eje. Sigamos. En el plano, nosotros no vamos a analizar las seis esfuerzos característicos. En el plano vamos a analizar solamente tres, ¿sí? Que van a ser, fíjense en que acá estamos con la misma pieza, pero solamente pongo en evidencia lo que vamos a utilizar en el plano. ¿En qué plano? Y vamos a utilizarlo en el plano ZI. En el plano ZI lo que alcanzamos a ver, si yo miro ese plano ZI, podemos ver el momento flector respecto del eje X y nosotros lo vamos a llamar solamente momento flector. ¿Sí? Fíjense en que vamos a ver RI, que va a ser el corte, o sea, una fuerza que me corta la pieza, y por último el esfuerzo normal, que me va a definir si la pieza está siendo traccionada o si se comprime. Para poder determinar los esfuerzos característicos en un determinado punto, en una sección de análisis, vamos a definir esta sección de análisis, que no es otra cosa que la barra, ¿sí? Pero tomamos un diferencial de longitud a lo largo del eje Z. Imagínense, esta barra, cortamos un pedacito que tiene una longitud diferencial Z, y vemos qué pasa hacia un lado y vemos qué pasa hacia el otro lado. ¿Sí? Fíjense en que si yo corto y miro lo que pasa hacia la izquierda, voy a obtener un valor de corte, voy a obtener un valor de esfuerzo normal y voy a obtener un valor de momento flector. Si lo miro, si me corro un infinitésimo o un diferencial de z hacia la derecha, voy a obtener los mismos valores, pero de sentidos opuestos. ¿Por qué de sentidos opuestos? Acá hay un error, es decir, este no va. ¿Por qué de sentidos opuestos? Porque esto tiene que estar en equilibrio. Indefectiblemente el equilibrio está permanentemente acá. No puedo hacer un diagrama de características si mi barra, si mi estructura, si mi elemento mecánico no está en equilibrio. ¿Está bien? Sigamos. Entonces, definamos los esfuerzos característicos. El esfuerzo de corte queda representado por las proyecciones de todas las fuerzas que son perpendiculares al eje de la barra, a un lado u otro de la sección de análisis. ¿Sí? Y hay una convención de signo. Me paro un poquito en la definición. Fíjense que dice que son todas las proyecciones o fuerzas de todas las fuerzas que son perpendiculares al eje de la barra. O sea que si no es perpendicular, claramente no va a ser un esfuerzo de corte. ¿Sí? Y la convención de signo que vamos a utilizar va a ser la siguiente. Fíjense, si yo tomo una sección de análisis y miro hacia la izquierda,
y miro hacia la izquierda, y el corte acompaña mi sistema de referencia, ese es un corte positivo. Sin duda, del otro lado voy a tener el mismo valor de corte, pero con un sentido opuesto. ¿Por qué? Y otra vez porque esto tiene que estar en equilibrio. Indefectiblemente tiene que estar en equilibrio. Ahora bien, si miro la sección de análisis y miro hacia la izquierda y mi valor de corte va en sentido opuesto a mi sistema de referencia, se dice que estamos ante un corte negativo, ¿sí? O sea, que del otro lado va a haber otra fuerza del mismo valor, pero de sentido opuesto, y otra vez para que esto quede en equilibrio. Esta es la definición de esfuerzo de corte. Esfuerzo de momento flector o momento flexor, es lo mismo, ¿sí? Este esfuerzo queda representado, ¿sí?, por el momento resultante, ¿sí? Siempre vamos a reducir al baricentro de la sección, tomado hacia un lado o hacia el otro de la sección de análisis. En este caso, fíjense, otra vez vuelvo con la sección de análisis, una rodaja de la barra, lo corto y miro lo que sucede a la izquierda y obtengo un valor de momento que gira en sentido horario, ¿sí? Si gira en sentido horario, va a ser positivo, ¿sí? Pero siempre estoy mirando la parte izquierda. Y claramente, otra vez, el momento del otro lado, del lado derecho, tiene que ser opuesto, de manera tal de que esto se equilibre, ¿sí? Siempre tiene que estar en equilibrio. De la misma forma, miro la sección de análisis y observo que hacia la izquierda el momento resultante de reducir el baricentro me da que gira en sentido antihorario. En ese caso se dice que el esfuerzo de momento flector va a ser negativo. Y por supuesto, si miro hacia la derecha, voy a obtener el mismo valor, pero en sentido opuesto. Y otra vez, esto indica que tiene que estar en equilibrio. El esfuerzo normal. El esfuerzo normal va a quedar representado por las proyecciones de todas las fuerzas que son paralelas al eje Z, ¿sí? Eh, con este diagrama no hay grandes problemas para poder hacerlo, ¿sí? La convención de signo es muy sencilla, ¿sí? Fíjense en la sección de análisis, si es traccionada, es positiva, y si la sección de análisis es comprimida, es negativa. Ahora bien, definimos esfuerzos característicos, los presentamos, planteamos la definición, pero ahora tenemos que trazar el diagrama de características. ¿Qué es el diagrama de características? Como la palabra dice, es un diagrama que me va a permitir visualizar cómo son los esfuerzos a lo largo de una barra. Me va a permitir saber en qué lugares se producen las máximas, los máximos esfuerzos para poder determinar, o sea, eventualmente poder determinar su valor y con ese valor poder dimensionar. Esta parte es muy importante porque ustedes van a tener que poder visualizar dónde se producen los máximos esfuerzos para poder después dimensionar con esos valores, ¿sí? Los pasos que debemos tener en cuenta para hacer el trazado de diagramas de características, yo los resumí en 5 pasos, ¿sí? Que podrían ser menos, pero me parece que esta es la forma por ahí más correcta. El primer paso es realizar el análisis cinemático. ¿Qué es realizar el análisis cinemático? Es justamente tratar de analizar si la estructura, si la barra tiene movimientos infinitesimales.
recuerden que en sistemas vinculados, durante los análisis cinemáticos, lo que siempre buscábamos era que los grados de libertad sean iguales a las condiciones de vínculo. De esta manera nosotros definíamos que la estructura era isostática, porque cumple con esta condición, pero que era una condición necesaria, pero no suficiente. Entonces había que hacer el análisis cinemático o el análisis de los movimientos infinitesimales, ¿sí? Una vez que hicimos el diagrama, una vez que hicimos el análisis cinemático, lo que tenemos que hacer es poner en evidencia las reacciones de vínculo y calcularlas, ¿sí? O sea, sacar los vínculos, ponerlas en evidencia con sus reacciones y eventualmente calcular. Después tenemos que redibujar el esquema reemplazando los vínculos por las reacciones calculadas. Y acá es importante, nosotros sugerimos generalmente que redibujen el sistema, más que nada para tener claro bien o no cometer errores durante el trazado de los diagramas. Vale decir que si ustedes una reacción de vínculo le dio un signo negativo, significa que el sentido que supusieron lo tienen que cambiar. A esto se apunta cuando le pedimos que redibujen el esquema. Tienen que dibujar el esquema en total equilibrio y a partir de ahí hacer los diagramas, ¿sí? Cuarto, definir una escala. La escala es importante porque, como saben, este trazado de diagramas es un método gráfico, por lo cual hay que definir una escala. Por ejemplo, decir que 1 centímetro en la hoja me va a representar eventualmente 1 newton o una unidad de fuerza, ¿sí? Y decir que 1 centímetro por ahí también me puede representar un momento flector, ¿sí? Es más que nada como para poder dibujar los diagramas, ¿sí? Y por último, el trazado de los diagramas utilizando estas escalas que les acabo de comentar. Veamos un ejemplo de cómo es el trazado de los diagramas, ¿sí? Imagínense esta viga, ¿sí? Está simplemente apoyada, ¿sí? Tenemos que hacer el análisis cinemático de esta viga, ¿sí? Si yo miro, me doy cuenta que tengo una única pieza, una única barra, ¿sí? Una barra y que estoy en el plano, una barra en el plano tiene 3 grados de libertad. Significa que necesito 3 condiciones de vínculo para poder dejarla isostática, para que se cumplan que los grados de libertad son iguales a las condiciones de vínculo, ¿sí? Si ustedes observan, en el esquema tengo un vínculo de primera especie y un vínculo de segunda especie, por lo cual tengo las 3 condiciones de vínculo que me limitan los 3 grados de libertad. Recuerden que este análisis es importante, o sea, es necesario, pero no suficiente. Necesito poder eh, necesito poder hacer el análisis de los movimientos infinitesimales. Entonces, empezamos. Si yo tengo un vínculo de segunda especie, en el plano me define un punto fijo, por lo cual la barra lo único que puede hacer respecto de ese punto es rotar alrededor de ese punto, ¿sí? Del otro lado tengo un vínculo de primera especie. Los vínculos de primera especie están definidos por su recta de acción que es perpendicular al plano de rodadura. Si esa recta de acción no pasa por el punto fijo, entonces puedo decir que el sistema está isostático. Por lo cual, acá no hay mucho más por analizar. Claramente es un sistema isostático. Bien, saco los vínculos y los pongo en evidencia por sus reacciones, ¿sí? Fíjense en que acá debería tener una reacción horizontal, porque este es un vínculo de segunda especie, me define 2 reacciones, pero la reacción horizontal es nula, porque no hay ninguna fuerza que esté en dirección de Z, ¿sí? Por lo cual directamente esa se anula
y aparecen solamente la reacción en A y la reacción en C. Planteo el equilibrio entre fuerzas reactivas y la fuerza activa, ¿sí? Para plantear el equilibrio de una sola pieza, con 3 ecuaciones alcanza. Sumatoria de todas las fuerzas respecto al eje Z, sumatoria de todas las fuerzas respecto al eje Y, momento flector respecto de un punto, cualquier punto. Por ejemplo, el punto A, ¿sí? Planteo las ecuaciones y me voy a encontrar con 3 ecuaciones con 3 incógnitas, en el caso que tenga fuerza sobre el eje Z, y con cualquier software o con algún método de sustitución o de matriz, hallo las reacciones de vínculo. Estas son las reacciones de vínculo que suceden en esta barra, ¿sí? Ahora voy a redibujar el esquema, pero con las reacciones puestas. Fíjense que ahora lo que dibujé es el mismo esquema que tenía, pero le saqué las reacciones, las puse en evidencia, las calculé y las redibujé. ¿Para qué es esto? Para estar seguro que mi sistema está en equilibrio, ¿sí? Una forma por ahí de poder verificar esto es calcular el momento respecto de un punto, ¿sí? Momento respecto de cualquier punto, y eso me debería darse. Bien, una vez que tengo las reacciones calculadas, procedo a trazar los diagramas de características. Y vamos a empezar con el diagrama de corte. Fíjense, analicemos primero este esquema. Yo estoy parado en el punto A, ¿sí? Y me paro justo en este punto. Vuelvo para atrás. Me paro justo en este punto acá, en el punto A, ¿sí? Y miro lo que pasa hacia este lado, hacia la izquierda, ¿sí? Por definición, el diagrama de corte o los esfuerzos de corte quedan definidos como todas las fuerzas que son perpendiculares al eje de la barra. Vuelvo para atrás. Me encuentro con que si yo estoy parado acá y miro hacia la izquierda, la única fuerza que cumple con la definición de esfuerzo de corte es P sobre 3. Por lo cual, esa parte va a estar sometida a un esfuerzo de P sobre 3, un esfuerzo de corte de P sobre 3. ¿Sí? Si voy avanzando hacia la derecha, siempre voy a tener el mismo valor de corte, porque no tengo otra fuerza. Por lo cual, hasta el punto B, un infinitésimo antes de llegar al punto B, veo que el diagrama es una constante, ¿sí? Ahora le tengo que definir el signo, fíjense. Si tomo un diferencial de longitud y miro lo que sucede hacia la izquierda, me doy cuenta que la fuerza va para arriba y va en sentido opuesto a mi sistema de referencia, por lo cual va a ser un corte negativo. De la misma forma, cuando voy a pasar el punto B hacia la derecha, paso al punto B, pero ahora fíjense que si estoy parado acá, miro hacia la izquierda, me encuentro que tengo dos fuerzas que cumplen con la definición de esfuerzo de corte, que es P3 y P. Ahora, P3 va hacia arriba y P va hacia abajo, por lo cual acá tengo que hacer la suma de estas dos fuerzas perpendiculares al eje de la barra y el resultado es de 2/3 de P. Significa que bajo 2/3 de P, ¿sí? Y si vuelvo al ejercicio, me doy cuenta que si me paro acá, miro para este lado, tengo lo mismo, me paro acá, miro para la izquierda, tengo lo mismo, y el diagrama de corte termina siendo una constante, ¿sí? Esta es una forma de poder hacer el diagrama de corte. ¿Es la única? No, no es la única. Muchos hacen lo siguiente, ¿sí? Si están parados y quieren dibujar, dicen, bueno, P sobre 3 en una escala, por ejemplo, no sé, P sobre 3 puede estar representado por 1 centímetro, subo 1 centímetro porque la fuerza sube, me mantengo igual, bajo P, bajo, me mantengo igual, y después subo los 2/3 de P.
Cuando subo, tengo que llegar al valor de 0, indefectiblemente. Porque ya acá barrí toda la barra y claramente la barra está en equilibrio, por lo cual si no llego a cerrar el gráfico, claramente hay algo mal y lo más probable es que algún valor de una relación esté mal. ¿Sí? El diagrama quedaría de esta manera. Fíjense en que en la segunda parte el análisis la convención de signo termina siendo positiva esta parte. ¿Por qué? Porque si yo me paro en este punto, lo que observo para este lado me da un valor positivo porque acompaña mi sistema de referencia, por lo cual es un corte positivo. Vamos con el trazado del diagrama de momento flector. En este caso, el análisis es exactamente el mismo. Exactamente el mismo, ¿sí? Me voy a parar en un diferencial de longitud y voy a separar a la barra en dos partes, una parte izquierda y una parte derecha. Y voy a mirar solamente la parte izquierda, ¿sí? Fíjense, si yo me paro en el punto A y miro hacia la izquierda, no tengo ninguna fuerza. En realidad, la única fuerza que tengo es la de P sobre 3, pero el momento recuerden que es fuerza por distancia. Y si estoy parado un infinitésimo a la derecha del punto A, la distancia ¿cuánto va a valer? Va a valer 0,001 distancia infinitesimal, por lo cual ahí el momento flector va a ser 0. ¿Por qué? Porque la distancia vale 0. Pero a medida que voy avanzando hacia la derecha, esa distancia va aumentando. Va aumentando hasta un valor significativo en el cual ya no puedo decir que esa distancia es muy pequeña, porque claramente empiezan a aparecer valores de momentos flectores importantes. Entonces, avanzo, hasta un infinitésimo antes de llegar al punto B, me voy a dar cuenta que voy a tener la fuerza de P sobre 3 por esta distancia, y eso me va a dar 2/9 de P. Y este va a ser el punto dibujado, por supuesto, en una escala donde el momento va a tener o va a asumir este valor. De la misma forma, lo hago pasando el punto B, pero ahora ya empieza a aparecer la fuerza que estaba acá, que es la fuerza de P. Si yo estoy parado en este punto y quiero calcular el momento en este punto, voy a tener el momento de esta fuerza positivo menos el valor del momento de esta fuerza P, que si me voy alejando del punto B, me voy a dar cuenta que el valor va a ir disminuyendo porque va a ser este valor menos este hasta llegar al 0. Fíjense que acá el comportamiento que tiene también es lineal y vuelve al 0. ¿Por qué vuelve al 0? Y porque la pieza tiene que estar en equilibrio. Es muy importante que ese sea 0, salvo que en ese punto, en el punto C o en el punto A, haya algún momento puntual y en esos casos no terminaría en 0. Vamos a hacer algún ejemplo más que ese. ¿Sí? Y la convención de signo, ¿sí? Como habíamos planteado anteriormente, me paro en un punto, si miro hacia la izquierda y el momento es positivo, tiene sentido horario, entonces el valor del diagrama va a ser positivo. Y si lo miro hacia la derecha, me tiene que dar un momento de igual valor, pero de sentido opuesto, ¿sí? Este no va acá, ¿no? Porque acá claramente es un momento positivo en toda la barra, ¿sí? Vamos con el diagrama de esfuerzo normal, ¿sí? Si yo miro otra vez el esquema original, veo que no hay ninguna fuerza que sea paralela al eje de la barra. Por lo cual, el esfuerzo normal en este caso va a ser directamente 0 y se deja expresado como una línea vacía sin diagrama. Una vez que hacemos los tres diagramas, que son los más importantes en el plano, dibujamos cómo tienen que quedar esos diagramas. Fíjense, la barra con sus vínculos, las barras
con sus reacciones calculadas, el diagrama de corte, el diagrama de momento efector y el diagrama de esfuerzo normal. ¿Cuál es la utilidad de esto? Y fíjense, ahora yo a priori o a un simple vistazo me puedo dar cuenta dónde se producen o los esfuerzos máximos. Fíjense si yo estoy mirando, analizando punto por punto las barras, me doy cuenta que tengo corte y me doy cuenta que también tengo corte acá. Lo mismo cuando voy analizando el momento efector, ¿sí? Lo que veo así muy rápidamente es que a la distancia de 1/3 de la longitud, me encuentro que acá se produce el momento máximo y después va disminuyendo hasta llegar a cero. Significa que con este valor seguramente yo voy a tener que dimensionar. ¿Sí? Cuando voy a dimensionar necesito saber cuál es el esfuerzo máximo. Bueno, el esfuerzo máximo es lo que me permite ver justamente este trazado de diagrama. A diferencia del corte, voy a tener que ser más específico sobre qué valor de corte voy a utilizar. Si voy a utilizar el valor de corte positivo o el valor de corte negativo. En este caso, o en la mayoría de los casos, se toma como valor absoluto, independientemente del signo, el valor más grande, que en este caso sería 2/3 de P. ¿Sí? Bueno, con esto damos por finalizado la parte teórica o la introducción a la teoría. Vamos a seguir haciendo ejercicios y vamos a tener una charla respecto a esto. Muchas gracias.